Este es el primero de varios videos en los cuales vamos a tratar el tema del Project and Funding. En este video vamos a ver la parte introductoria, que consiste primero en definir qué cosa es el Project and Funding, cuál es la estructura de información de este sistema y cómo podemos entrar para poder navegar en este sistema. En principio, ¿qué es el Project and Funding, no? Es un sistema de información que ha sido desarrollado sobre plataforma SharePoint y que nos permite registrar, almacenar y buscar información de los proyectos, ¿no? Y también del financiamiento de los proyectos, ¿no? En base a data estructurada. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo para aclarar mejor. Imaginemos que tenemos un contrato, ¿no? Ese contrato se firma, se escanea y se sube al SharePoint, al sitio de proyecto, ¿no? Esa es data no estructurada. ¿Por qué? Porque si yo tengo una colección de contratos, de escaneos de contratos, yo no voy a poder preguntarle al sistema que me diga cuáles son los contratos de los proyectos que han sido firmados con un donante X, por ejemplo. O tampoco podré decirle qué contratos se han firmado entre tal fecha y tal fecha, o qué contratos se han hecho y que son mayores a $100.000, por ejemplo, ¿no? Todas esas preguntas no se pueden responder, no se pueden sacar de un sistema que almacena información o data no estructurada. ¿Cuál es la diferencia con la data estructurada? La data estructurada se presenta en un formato en el cual se piden campos o metadatos, como queramos llamarlo, y a partir de esos campos que se llenan, entonces sí podemos hacer búsquedas. Por ejemplo, yo podría tener una pantalla en donde me pida campo donante, en otro campo me pida el importe y en otro campo me pida la fecha de firma del contrato. Entonces, con esos campos que yo los llené en forma estructurada, yo sí podría hacer un sistema que me permita responder a las preguntas que antes nos hicimos. ¿Cuántos contratos se han firmado con el donante X? ¿O cuántos contratos son mayores a $100.000? ¿O cuántos contratos se firmaron entre tal año y tal año? ¿Okay? Esa es la gran diferencia entre data estructurada y data no estructurada. Ahora, también el Project and Funding es un sistema que tiene una referencia cruzada con el sitio de proyecto. Eso ya se indicó en unos videos anteriores, pero lo que quiere decir esto es que por cada proyecto que yo creo, se genera un registro en el Project and Funding, el cual me devuelve a mí un PIN, y a la vez se genera inmediatamente un sitio de proyecto en el portal de proyectos del SharePoint. Entonces hay una relación de uno a uno. Entonces yo desde el sitio de proyecto puedo ir al registro de Project and Funding y del Project and Funding puedo ir al sitio de proyecto. Entonces, ¿cuál es la idea en general de este sistema? Que me sirva como una especie de índice. Al tener data estructurada, como lo habíamos mencionado, yo puedo hacerle consultas, puedo hacerle preguntas, entonces me va a sacar una relación de proyectos que cumplan con las condiciones que yo le he pedido al sistema, y como va a haber una referencia cruzada, yo puedo darle clic a cada uno de estos proyectos y puedo ir a ver ya los documentos almacenados en el sitio de proyectos. Entonces, esa es la idea en general. Ahora, ¿cuál es la estructura del Project and Funding? ¿Cómo se almacena la información? Todo parte de un proyecto. Como les decía, cuando hay una propuesta, un proyecto, se crea un proyecto, un registro de proyecto en el Project and Funding. Esto me devuelve un PIN. Y con ese PIN se va a generar un sitio de proyecto a la vez. Pero dentro del Project and Funding, esta información, un proyecto puede tener varios fundings y puede tener varios hitos. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar primero qué son los hitos. Los hitos son una relación de metas que uno se plantea que va a cumplir y hace una especie de planeación del cumplimiento y luego va a ir viendo en qué medida va avanzando con lo que ha planeado. Esto un poco para poder monitorear el avance de las metas, ¿de acuerdo? Entonces, un proyecto, recordemos, puede tener varios hitos y eso luego lo vamos a ver. Después, por otro lado, hemos dicho que un proyecto puede tener varios fundings. Los fundings, que a su vez están muy relacionados con lo que son contratos, prácticamente es lo mismo, ¿no? Porque un proyecto puede tener varios donantes. Entonces, cada donante podría tener un contrato diferente
y por lo tanto se genera un registro de funding diferente. Hay proyectos que tienen 2, 3, 4 fundings, ¿no? Entonces es importante entender esa relación que existe entre un proyecto y un funding. En el funding ya hay información más específica que me va a servir para el PIVAS, para el CAS, para las alertas, la cuestión financiera. Acá el proyecto básicamente está toda la información general del proyecto, los datos de clasificación del proyecto, llámese lo que son los objetivos del proyecto, si está las tecnologías, etcétera. Eso se almacena aquí. En funding se almacena más la parte contractual, de información contractual. Y dentro de los fundings yo puedo tener también varios beneficiarios. Cada funding puede tener muchos beneficiarios y cada funding también puede tener muchas alertas. Que estas son las famosas alertas que llegan por correo, en el cual nos van avisando cuando está por cumplirse alguna fecha importante, ya sea el cumplimiento del envío de un informe narrativo, el cumplimiento de una auditoría, el cumplimiento de un informe financiero, o de repente el momento en el cual va a ingresar dinero de parte del donante. Todo eso se especifica en las alertas y está relacionado al funding. Entonces, es importante entender esta estructura para poder conocer cómo es que vamos a ingresar y qué es lo que vamos a crear. Repito, un proyecto puede tener varios hitos y un proyecto puede tener varios fundings. El funding, que viene a ser toda la información de los contratos, que se hace por socio o donante, puede tener varias alertas y puede tener varios beneficiarios. Y para finalizar este video, vamos a ver cómo se ingresa al sistema. Acá es importante anotar que como esto está desarrollado en Internet Explorer, entonces lo que tenemos que ver es que, en SharePoint, esto se tiene que ingresar usando el Internet Explorer. Y esta es la dirección, ¿no? sp-pfdb, que es Projects and Funding Database, practa.org.uk. Recuerden que nosotros en todo lo que es SharePoint es practa.org.pe para nosotros. En este caso es UK, porque está en Inglaterra. SP de SharePoint y guión PFDB, que es Projects and Funding Database.